Buenos días, qué gusto estar aquí. Es una bendición, qué bonita estuvo la alabanza a nuestro Señor y Rey. Y lo más increíble, Rodolfo y Adriana, es que vamos a estar con Cristo allá arriba juntos, en el nombre de Jesús. Nos vamos a ir a visitar sin prisa, sin carreras, a tomarnos un buen cafecito con empanadas de piña. Es un gusto de verdad estar aquí. No le quiero tomar más tiempo a Roberto porque sé que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, pero de verdad que la gracia y la misericordia de Dios nos siga sosteniendo y ayudando para estar preparados, porque el Señor viene pronto por nosotros y eso es muy, muy emocionante. Que Dios los bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Damos las gracias al Señor por su presencia. Yo también soy un adorador y considero que las congregaciones que saben adorar al Señor, saben ministrar la presencia del Señor, siempre son congregaciones que crecen, que están en efervescencia y que preparan a otros para salir a las naciones a predicar el evangelio. Y esta congregación, Amistad de Monterrey, es un modelo de congregación adoradora y enviadora de aquellos que van a cumplir la gran comisión. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su congregación? Yo doy gracias a Dios por Amistad de Monterrey. En esta mañana quiero que vayamos de lleno y vamos a sumergirnos en una lectura en Lucas capítulo 17. Si me quieren acompañar para, sin mayor preámbulo, entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a la enseñanza ya? ¿Están listos? Vamos a recibir una exhortación. Esto no solamente va a ser una advertencia, va a ser una exhortación para estar preparados, animados y aún más consagrados con el Señor. Lucas capítulo 17. Si usted no trajo su Biblia, aquí en la pantalla vamos a tener el apoyo de esta lectura, de este pequeño mensaje, esta charla que vamos a tener en esta mañana, que yo titulé Preparados para la venida del reino de Dios. ¿La pueden repetir conmigo? Vamos a decir el título juntos. Dice así: Preparados para la venida del reino de Dios. Lucas capítulo 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió. Le preguntan a Jesús y Jesús les responde y Él les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Verso 23. Y os dirán helo aquí o helo allí. Jesús dijo: no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Miren lo que hace Jesús. Una pausa aquí. Jesús les dice algo que va a ocurrir en el futuro, pero antes les dice: el Hijo del Hombre va a padecer mucho. Antes de que venga en su día, es necesario que Él padezca, porque en su primera venida Jesucristo tuvo que padecer y morir por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios que hace 2000 años Él entregó su vida y derramó su sangre para nuestra salvación? Primero tenía que padecer. Ahí lo dice el verso 25. Verso 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sigamos con el siguiente versículo, verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Verso 32, acordaos. Quiero que repitan ese versículo conmigo. Verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Solamente lo menciona el Señor, y en un momento vamos a ver por qué es tan importante esta mención. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre Celestial, ahí donde están, acompáñenme, solamente inclinen su rostro y vamos a pedirle al Señor que esta mañana Él nos hable. Que esto no sea tan solo una impartición de información, que Él hable a nuestro corazón, que Él revele su verdad a nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón. Y que esta mañana, Señor, tú puedas inculcar en nosotros la necesidad de estar preparados, porque tú vienes pronto. Señor Jesús, tú regresas a este mundo. Así como viniste hace 2000 años, tú vendrás otra vez, porque tú lo prometiste. Y esta mañana te pedimos que nos prepares. Te lo pedimos en el precioso nombre, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dijimos juntos, amén. Hace algunos años, yo vengo compartiendo este tema desde hace probablemente 4 décadas. Tengo 46 años de conocer a Cristo como mi Señor y Salvador de manera personal. Yo fui criado en Puebla, en el sur de la República, en colegios religiosos toda mi vida, en colegios lasallistas. Yo doy gracias a Dios por la educación religiosa que me dieron mis padres. Sin embargo, no fue sino hasta la edad de 20 años, yo ya estaba en la universidad, que por cierto también era una universidad religiosa, pero no conocía al Señor Jesucristo. Y a la edad de 20 años, hace 46 años, hagan la cuenta, y nos remontamos al año 1980. Yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y el Señor cambió totalmente mi vida. ¿Cuántos saben que cuando Cristo viene a tu corazón, Él cambia totalmente tu vida? Doy gracias a Dios por la religión que me inculcaron mis padres, pero desgraciadamente no tenía salvación porque no conocía a Cristo. Y desde ese entonces, en los años 80, yo leí esta nota que apareció en un periódico de los Estados Unidos, porque a mí me tocó conocer al Señor en una universidad, en el campus de una universidad americana. Y la nota dice así: hay un hombre que se hace notar muy poco y que siempre camina silencioso. Este hombre evita las fotografías, no quiere entrevistas, prefiere el anonimato a la publicidad, prefiere la soledad, si es posible, en vez de estar entre la multitud. Todo su equipo consiste de un maletín de cuero muy sencillo y sin pretensiones, que lleva siempre atado a la muñeca de su mano. El hombre camina siempre unos pocos pasos atrás del presidente. En ese entonces, los años 80, era el presidente Reagan, y lo acompaña por todas partes cuando el presidente viaja. En ese maletín lleva un código secreto para poner en marcha todo el aparato bélico de los Estados Unidos. Si el presidente muriera en un atentado, ese código sería estudiado inmediatamente.
Cuando el presidente Reagan, decía la nota, visitó Brasil, un periodista hizo el siguiente comentario acerca de ese famoso hombre del maletín. Y pensar que el futuro de la humanidad cuelga de la muñeca de un hombre. ¿Cuántos se dan cuenta esta mañana que el futuro de la humanidad no pende de la muñeca de ningún ser humano? ¿Cuántos lo saben? El futuro de la humanidad depende de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza y le decimos gracias, Señor? Porque no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar alarmados. Y vaya que hoy en día, con este conflicto en Medio Oriente, hemos estado así de una tercera guerra mundial. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y creo pertinente este tema por lo que estamos viviendo. El reino de Dios viene por segunda vez a establecerse, ya no nada más en los corazones de los seres humanos. Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuántos lo saben? Él vino hace 2000 años. Nuestro cristianismo está basado en un hecho histórico, no es una leyenda. Muchas religiones en la actualidad se basan en leyendas, en mitos, en cosas exageradas que los hombres escribieron que ni siquiera sucedieron. Pero ¿cuántos saben que nuestra fe está basada en hechos históricos? Cristo vino hace 2000 años y Él murió por nosotros allí en Jerusalén hace 2000 años. Pero al tercer día, ¿qué sucedió? Él resucitó y Él ahora está sentado a la diestra del Padre y Él está preparado para venir. El reino de Dios, cuando fue preguntado Jesús, Él les dijo: el reino de Dios primero debe de establecerse en nosotros o entre nosotros. Quiero que lo revisemos una vez más. Lucas 17, versículo 21. En la Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia, una versión dinámica en lenguaje actual, Jesús lo dijo de esta manera: nunca podrán decir el reino de Dios aquí está o está por allí. Y luego Jesús dice: porque el reino de Dios ya está entre o dentro de ustedes. ¿Lo están viendo aquí en la pantalla? Me encanta comparar estas escrituras con otras versiones de la Biblia, porque a veces como que nos da mayor luz, mayor entendimiento. El reino de Dios, dice Jesús, ya está entre ustedes, en ustedes. Hay dos dimensiones del reino de Dios. Estoy hablando acerca del reino de Dios, pero hay dos dimensiones. La primera dimensión del reino de Dios es cuando el Rey de Gloria viene a establecer su reino en el corazón del hombre. Esta congregación no existiría si no fuera porque Jesucristo vino al corazón primero de un hombre llamado Rodolfo Garza y su esposa Adriana, que empezaron a conocer de Dios. Luego desde Puebla se fueron a Japón, regresan de Japón y empiezan un grupo llamado Amistad de Monterrey. Porque lo que le sucedió a ellos, el reino de Dios que se estableció en ellos, ahora ellos lo predican. ¿Y cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? El Rey ya está en su corazón, el reino de Dios ya está entre nosotros y en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El Señor ya lo está haciendo. El reino de Dios desde hace 2000 años primero se sigue estableciendo dentro del hombre. Pero la Biblia claramente, y Jesús claramente dice que el reino de Dios también vendrá cuando Él regrese a la tierra. Y cuando hablamos de su segunda venida o de su regreso, a veces como que pensamos, ¿será o no será? Parecería como una película de ciencia ficción, que Jesús regresara por segunda vez y lo viera toda la humanidad regresar desde las nubes. Pero ¿saben qué? Ahora la tecnología y lo que estamos viendo en las películas
Ya la humanidad actual ya está siendo preparada para este fenómeno sobrenatural, porque ¿cuántos saben que Jesús va a cumplir su palabra? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Lucas capítulo 17 verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, fíjense, desde un extremo del cielo hasta el otro, Jesús dijo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y hay una escritura, eso está en los evangelios, en el evangelio según San Lucas. Pero si vamos al final del Nuevo Testamento, hay una escritura en Apocalipsis, y quiero que la presenten ahí en la pantalla, Apocalipsis 1:7, y quiero que la lean conmigo, porque es Jesús apareciéndose al último sobreviviente de los 12 apóstoles. ¿Cuántos se acuerdan quién fue el último sobreviviente de los 12? ¿Cómo se llamó? El apóstol Juan, en la isla de Patmos, enfrente de lo que hoy es Turquía. Ahí está, ahí permanece todavía esa isla. Estamos hablando de fines del primer siglo, probablemente el año 90 o 95 de nuestra era. Y Jesús se aparece a Juan, pero se aparece glorificado y le da este mensaje: he aquí, vamos a leerlo juntos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Él vendrá por segunda vez. Y aquí menciona que aún los que le traspasaron, porque hasta el día de hoy muchos judíos todavía no lo reconocen como Mesías. Pero dice el profeta Zacarías que Él vendrá y les va a mostrar las señales en sus manos y en su costado. Y los judíos que sobrevivirán y lo verán en su segunda venida le van a preguntar: ¿y cuáles son esas heridas? ¿Quién te hizo esas heridas? Y Jesús les va a responder: con ellas fui herido en la casa de mis hermanos, en la casa de mis compañeros. Y dice la escritura que los judíos lo reconocerán como su Mesías y llorarán como aquel que llora por un primogénito. ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir? Eso se va a cumplir. Pero antes, quiero que vean rápidamente conmigo, por el tiempo. Quiero hablarles de 4 señales. Digan conmigo, 4 señales que ocurrirán antes de su regreso, antes de su segunda venida. Primero que nada, Jesús dijo, y esto ya está ocurriendo, y tenemos que estar bien apercibidos de estas señales, porque nos indican que su regreso está muy, muy cerca. Primera señal: antes de su segunda venida aparecerán falsos cristos. Jesús les dijo a los fariseos, Lucas 17:23, y les van a decir: miren, ya aquí está el Mesías, helo allí. Y Jesús les dijo: no vayan, no vayan. Lo amplía Jesús en su mensaje escatológico o de los fines de los tiempos en Lucas 21. Y Jesús les dice, Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Jesús nos advirtió, y no nada más a la gente de su tiempo, a nosotros. Van a venir estos líderes que van a decir: ya llegué, yo soy el Cristo, así como Él lo prometió. Pero Jesús dijo: no vayan, no los sigan, son engañadores. Porque también el apóstol Pablo, más adelante, ¿verdad? Él aparece unos 10, 15 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo amplía esto y nos dice que en los postreros tiempos van a venir falsos profetas,
falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos. Quiero que vean en la pantalla una reseña muy rápida de falsos cristos que han aparecido desde el siglo II. Prácticamente desde el fin del primer siglo ha habido infinidad de falsos cristos. Por el tiempo no puedo tocar todos, ¿verdad? Pero miren, aquí a la izquierda, en el segundo siglo aparece uno de esos primeros falsos cristos. Se llamó Simón Bar Kokhba. Bar Kokhba organizó una revuelta y se proclamó el Mesías. ¿Y saben lo que tuvo que hacer el emperador en ese entonces? El emperador Adriano dijo no más con los judíos y terminó de destruir Jerusalén. Le cambió el nombre a Jerusalén, le puso el nombre Aelia Capitolina y terminó de expulsar a todos los judíos de lo que hoy llamamos Israel o la Palestina de aquel entonces. Y vienen apareciendo, ¿verdad? Saltamos al siglo XVII en Turquía, en lo que hoy es Turquía, en el antiguo Imperio Otomano, otro que se llamó Sabetay Sevi, y así venimos viendo en los últimos 200 años. Escúchenme, en los últimos 200 años estos falsos cristos se han multiplicado de una manera aún más rápida. Hace unos días estábamos platicando de los famosos Bahá'ís. Bahá'u'lláh en Persia fue un falso Cristo. Y escuchen esto, no me voy a detener mucho aquí, pero los historiadores, los sociólogos, los teólogos hoy en día, ellos hablan de que en los últimos 1900 años han aparecido varios miles de falsos cristos. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta que esos falsos cristos, muchos fueron unos lunáticos que se les metió, ¿verdad? O se les cayó un tornillo y empezaron a hablar cosas completamente incoherentes? Sí, muchos fueron lunáticos. Pero los historiadores coinciden que por lo menos entre unos 50 a 100 falsos cristos sí han tenido algo muy especial, porque han originado sectas. ¿Han originado qué? Sectas, falsas doctrinas, como lo ven aquí. Por ejemplo, Jim Jones. ¿Cuántos se acuerdan de este personaje? Jim Jones, en los años 70, él había sido un pastor evangélico. Algo ocurrió, una doctrina de demonios, y él crea toda una secta. Se lleva a muchos de sus seguidores a Sudamérica, a Guyana. Establece esta secta que se llamó el Templo del Pueblo. Y en 1978 ocurre una desgracia terrible. Nos impactó a todos. ¿Qué desgracia ocurrió? Él llevó a la muerte, fue un suicidio masivo de casi 1000 personas, 918 adultos, 918 personas, entre los cuales 300 fueron niños. Falsos cristos. Los Moonies en Corea del Sur, Sun Myung Moon. Y así lo vemos en Japón. No sé si te tocó, Rodolfo, Shoko Asahara. Este hombre incluso fue un terrorista. Lo atrapa el gobierno japonés, lo mete a la cárcel y le dio la pena capital. Fue ejecutado en el 2018. En Rusia, en las Filipinas, en Brasil, y hasta un latinoamericano llamado José Luis de Jesús Miranda. En el 2006 él se declaró el Cristo. Pero les tengo noticias. Ese Cristo se murió en el 2008. ¿Sí? Falsos cristos. Ahora, quiero que vean la siguiente ilustración. Porque en el 82 me ocurre algo increíble a mí. Más o menos en ese año es cuando yo conozco a mi amigo Rodolfo Garza. Y me encuentro con este recorte de periódico. ¿Sí? ¿Quieres poner la siguiente, por favor? La siguiente ilustración. Me encuentro con este recorte de periódico. 1982, en la mayoría de los periódicos del mundo. Esto fue el Heraldo del 9 de mayo de 1982. Todos lo pueden ver.
¿Cuál es el encabezado de la publicación? Es toda una plana. Aquí lo tengo y lo conservo. ¿Qué dice el encabezado? No les oigo. ¿Qué dice el encabezado? El Cristo está aquí. Falsos Cristos. Esto fue un boom en aquel entonces. Se le da un impulso a lo que se llama la nueva era. Ese hombre barbado que está ahí, el Maharishi Mahesh Yogi, lo estuve practicando toda la mañana para decirlo bien. Uno de los líderes de la nueva era ya se murió. Pero escúchenme, aún dentro del Islam, este conflicto en Medio Oriente es más que un problema geopolítico. Es un problema espiritual, porque el Islam radical que se apoderó de Irán, la antigua Persia, esa guardia revolucionaria, ellos son chiitas radicales, adoctrinados por esta doctrina de demonios. Ellos creen que tiene que haber un caos en el mundo para que venga su Mesías. También los islámicos tienen una teología o una escatología, algo sobre los fin de los tiempos, porque ellos dicen que después de Mahoma, ¿verdad?, vinieron 12 imanes o 12 líderes. El 12º imán desapareció misteriosamente en los años 700 de nuestra era, cerca de los 800 de nuestra era. Desaparece. Y ellos están esperando al 12º imán que aparezca, porque en su teología ellos dicen que cuando él aparezca es como el Mesías que va a establecer su reino por todo el mundo y todos van a ser islámicos. La fe de Mahoma va a imperar entre todas las naciones. Pero antes de que él aparezca, ellos incluso están reuniéndose en un lugar muy especial ahí en Irán. Es un pozo donde van las gentes a pedirle a Alá que regrese. Le llaman el Mahdi, porque el Mahdi tiene que regresar. Y cuando él regrese, previamente Israel debió de haber sido destruido, y entonces todas las naciones van a estar bajo el Islam. ¿Cuántos se dan cuenta del engaño de Satanás? No es el Mahdi, no es ningún falso Cristo. El Señor Jesucristo nos advirtió: van a venir estos falsos cristos, pero no les crean, no vayan ahí, no los sigan, porque Cristo, el verdadero Cristo, va a regresar. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Falsos cristos. Segunda señal, véanlo conmigo. Antes de su segunda venida, el mundo será como en el tiempo de Noé y de Lot. Dice aquí Lucas 17, lo dijo Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿De qué nos habla esto? Antes de la venida de Cristo, de su regreso, dice aquí que el mundo será, las condiciones de la sociedad mundial van a parecerse mucho al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. Se los resumo de esta manera. En el tiempo de Noé, dice Génesis capítulo 6, la maldad, la perversión, la violencia se había multiplicado tanto que dice Génesis 6:6 que vio Dios la maldad del hombre, que de continuo el pensamiento del corazón del hombre era la maldad, y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Uno de los versículos más desgarradores que podemos encontrar en la Biblia. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. Estamos viviendo tiempos de una maldad multiplicada.
así como fue en el tiempo de Noé. Estamos viviendo tiempos de una perversión moral. La fibra moral de la sociedad está llamándole malo a lo bueno y bueno a lo malo, y ya esta sociedad no discierne entre dos géneros, varón y hembra. Dios los creó. El problema de la homosexualidad como en el tiempo de Sodoma. Nuestro diccionario en castellano utiliza una palabra para darnos a entender, para dar a entender el significado de la homosexualidad. ¿Cuál es esa palabra? Sodomía. Y eso fue lo que ocurrió de una manera impresionante en el tiempo de Lot. Pero hay algo que resalta en mi atención: que la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que dijo el Señor: hasta aquí. ¿Qué nos hace entender esto? Que la gente vivirá en una obstinada indiferencia. ¿Una obstinada qué? Como si nada fuera a existir. Business as usual, dicen en inglés. Todo sigue como siempre, no pasa nada. Es más, el apóstol Pedro, él dijo en una de sus cartas que iban a venir burladores, que hasta se iban a burlar. Sí, siempre hay gente que dice que ya viene y que ya viene, y no pasa nada. Y entonces, para esta sociedad obstinadamente indiferente, entonces vendrá el tiempo del fin y Jesucristo regresará y los tomará por sorpresas y no estarán preparados para su segunda venida. Génesis 7:16 dice así: y el Señor cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién es el que dice hasta aquí? Es el Señor. Y tenemos que entender que esa puerta de salvación se puede cerrar muy pronto. Tercera señal: antes de su regreso habrá una gran apostasía. ¿Habrá una gran qué? Jesús lo dijo de esta manera, Lucas 17:32: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? De esto hablé un poquito más extendidamente el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles en la noche? Hablamos de tiempos de apostasía. La palabra apostasía quiere decir un apartamiento, una deserción o un abandono de la fe. Literalmente apostasía quiere decir, en el griego original quiere decir darle la espalda. ¿Dar la espalda a qué? Tú ibas caminando bien por el camino estrecho, pero de repente mucha gente le da la espalda a la fe y a la verdad, y entonces se convierten como personas en el tiempo de Lot, que quisieron regresar por el apego tan grande que tuvieron a ese mundo de pecado, de sensualidad, de libertinaje. Dice la escritura que la mujer de Lot volteó y todos nos acordamos. Es más, desde niños lo hemos visto y lo hemos oído. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? ¿En qué? En una estatua de sal. Se quedó y perdió su oportunidad de salvación. Solamente se salvó Lot y sus hijas. Esto es una advertencia para nosotros los creyentes. Es una advertencia para la iglesia, porque la Biblia dice, Mateo 24 versos 12 al 13: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a suceder? El amor de muchos se enfriará. Y hay tantos que deberían hoy, domingo 14 de junio, ¿estoy bien? Del 2026. Pero yo creo que Dios nos va a dar otra oportunidad. Y van a venir días en donde la reunión de las 10 de la mañana no va a ser suficiente, y la de las 12 no va a ser suficiente, porque van a venir urgentemente, porque vamos a seguir orando por el último y gran avivamiento antes del regreso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Así sea, así va a ser. Miren, yo veo espacios ahora, pero van a venir días en donde la gente va a venir a raudales, porque van a despertar.
La última señal, fíjense, hemos visto falsos cristos, hemos visto que el mundo será como en el tiempo de Noé y de Lot. Tercero, habrá una gran apostasía, pero va a haber un avivamiento previo a la segunda venida de Cristo. Y cuarta señal, ¿qué dice ahí? Antes de su segunda venida, ahí lo estamos poniendo en la pantalla, ocurrirá lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esa expresión tomado es la misma expresión de Primera de Tesalonicenses 4. Quiero que pongas esta escritura, la siguiente ilustración. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos tomados, así como lo dijo Jesús. Pero aquí se traduce: seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos se alientan con estas palabras? El Señor viene y nosotros, la iglesia, lo encontraremos en las nubes. Pónganme atención. Este evento, esta señal, es la única que todavía no se ha cumplido. Pero una vez que se cumpla, el mundo va a entrar a sus 7 últimos años de vida. Y al final de esos 7 años, entonces la humanidad sí sabrá cuándo regresará. ¿Cuándo regresará? Delante de todos los ojos de los hombres y delante de toda la humanidad, al final de la gran tribulación, al final de esos 7 años, como lo indica claramente el libro de Apocalipsis. Pero previamente está por ocurrir un evento que se llama el arrebatamiento. Concluyo con esto: millones de personas van a desaparecer del planeta. El planeta va a entrar en un caos impresionante. Pero ya el enemigo ha estado preparando a la humanidad con este caos que va a ocurrir. ¿Saben por qué? En mayo, el mes pasado, en los Estados Unidos, el gobierno de la nación ya dejó abiertos los files de los UFOs, de los ovnis, para que todo mundo pueda saber, todo mundo, lo que por años el gobierno ha estado ocultando. Porque estos fenómenos han estado ocurriendo, no es otra cosa que actividad demoníaca para engañar a los hombres con la mentira de que son extraterrestres. Y cuando desaparezca la humanidad, entonces van a decir: vinieron los ovnis y se los llevaron. Jaime Maussan tenía razón. Yo tengo ya algunos años de haber visto algunos de esos programas, y la gente se va a tragar el engaño y van a creer que fueron los ovnis. Concluyo con esta escritura, Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En esta mañana, antes de ceder el micrófono y terminar de compartir la palabra de Dios, les voy a pedir que ahí donde están, cerremos todos nuestros ojos. Ahí donde están, cierren sus ojos, por favor. Y quiero orar una última oración por aquellos que hoy se dan cuenta que esto que la Biblia habla es la verdad, pero definitivamente no están seguros de su salvación. Antes de terminar, yo quiero hacer esta oración por aquellos que hoy
se quieren poner a cuentas con Dios. Yo no sé si habrá algunos de ustedes que han venido por primera vez o quizá por segunda o tercera vez, pero no han tomado una decisión seria de entregarle su vida al Señor Jesús. Yo quiero pedirles, si ustedes están aquí y hoy quieren ponerse a cuentas con Dios, les voy a pedir que levanten su mano. Ahí donde están, vamos a hacer una última oración. Veo sus manos aquí, veo sus manos aquí, veo sus manos allá. Gracias por levantar su mano. Gracias por su decisión y su valor. Les voy a pedir una cosa más. Pónganse de pie ahí donde están. Simplemente para indicarle al Señor, no a mí. Yo simplemente voy a guiarles en una oración. Guiarles en una oración para que hoy verdaderamente ustedes estén seguros de que el Rey y su reino se va a establecer en sus corazones. Y cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que Él nos confiesa delante de su Padre y aún delante de los ángeles que están en el cielo. Vamos a hacerlo de esta manera para no alargarnos más porque se nos ha ido el tiempo. Quiero sugerirles que pongan su mano en su corazón, porque esto es de veras. Esto lo vamos a hacer como un acto voluntario de fe. Y les pido que repitan conmigo esta oración en voz alta, por favor. Vamos a repetirlo en voz alta. Padre Celestial, te doy gracias por haberme hablado a través del Evangelio, a través de tu palabra. Hoy reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, yo lo he sabido desde antes, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy te pido que quites mi pecado. Te entrego mi corazón. Me arrepiento públicamente y te pido que me perdones. Te entrego mi vida. Díganle a Él: te entrego mi vida y te acepto en mi corazón. Señor Jesús, de hoy en adelante tú eres mi único y suficiente Salvador. Y de hoy en adelante solo te pido que me ayudes a seguir caminando contigo hasta que tú vengas por mí. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias por estas personas que se pusieron de pie ahí en el mezanín, aquí abajo, por todas partes. Gracias, Señor, porque tú has venido a dar salvación. Señor, te pedimos que los guardes. Te pedimos, Señor, que les ayudes a seguir caminando hasta que tú vengas por todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijimos amén. Pónganse de pie todos, por favor. Ahora vamos a darle un aplauso de alabanza al Señor. Y dejo el micrófono con el pastor Rodolfo. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues ya estamos enterados. Lo sabemos, lo presentimos, nos enteramos, nos informamos de alguna forma, lo hemos oído, pero como que no ha caído el 20, como que lo vemos todavía muy lejos. Y yo nomás quiero animarlos a que estemos preparados, estemos alertas de lo que está diciendo la Escritura. La palabra es una atalaya, está avisando de que ya viene algo. No es para sembrar miedo, ni temor, ni inseguridad en nadie. Al contrario, certeza de que tenemos salvación con Cristo, certeza de que existe un Salvador, un creador del universo que te ha incluido a ti en su proyecto, te incluyó a ti en su libro, en el libro de la vida. Y eso es lo que nos debe dar más que todo confianza. Hay cosas maravillosas que están pasando ahorita en los últimos tiempos, maravillosas. Número 1, está derramando su espíritu sobre toda carne. Número 2, Israel ya está volviendo a casa, ¿sí? Y número 3, el Evangelio está llegando a todos los rincones del mundo, aprovechando la tecnología. Así es que 3 cosas maravillosas, buenas, están pasando. Tómenlas en cuenta y tengan firmeza, certeza
de que tenemos vida eterna. Amén. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y la comunión del Espíritu Santo les acompañe.